Hola, ¿cómo estás? Soy Daniel Chora de la Garza, soy especialista en dolor y estamos aquí para hablar de lo que podemos hacer en Clínica del Dolor, porque sana colita de rana, si no sana hoy, dolerá mañana. ¿Cómo están todos? Este tema que quiero platicar con ustedes, se van a dar cuenta que me voy a poner un poco más serio. No quisiera tampoco ser muy serio, voy a tratar de equilibrarlo, pero es algo que a mí me fascina mucho llegarle a la gente. Me gusta mucho tocarlo el tema porque era uno de los puntos principales por los que me fui a Canadá, por ejemplo. Dentro de mi fellow se llamaba Cancer Pain, dolor oncológico. Entonces es algo que me apasionó desde el momento en que lo vi allá en Canadá. La manera en la que tuve la oportunidad de interactuar con muchos doctores estaba padrísimo, porque si les puedo explicar, se van a quedar así como que no lo creerían, pero estaba increíblemente excitante para uno como profesional. Sí, hay algo que nos emociona tanto, el ver cómo nos podíamos juntar en una reunión entre médico, oncólogo, radiólogo, oncólogo, paliativista y algólogo a platicar un caso del Juan Pérez. Un caso de un paciente con cáncer en el cual su calidad de vida se iba abajo. Tanto el oncólogo y el radiólogo oncólogo trataban obviamente de mantener el cáncer a raya, y nosotros, tanto el paliativista como el algólogo, buscábamos mejorar la calidad de vida del paciente. Aquí muchas de las veces en México todavía no hay una separación entre cuidados paliativos y dolor. Muchas de las veces yo funjo con los dos términos y las dos funciones, pero es padrísimo el interactuar por un ser humano. Y ese era el Cancer Pain Clinic. El Cancer Pain Clinic fue, yo creo que lo que más me dejó como en experiencia médica, el que uniéndonos como en equipo ayudamos bastante a los pacientes. Y por eso tomo mucho este tema en seriedad, porque la verdad me apasiona el dolor oncológico y gracias a Dios tuve un gran maestro que me ayudó mucho a entender que el dolor oncológico no solamente es cáncer, es entender en dónde está el cáncer, a qué estructuras lastima y cómo nosotros, entendiendo cada una de las estructuras, podemos ayudar a controlar el dolor, ¿sí? Entonces, por eso es fundamental este tema para mí. O sea, es clave que ustedes puedan llegar a entender que no solamente por llegar conmigo como especialista de dolor o cuidados paliativos es el fin de la vida. Muchas de las veces el paciente, cuando el oncólogo nos lo refiere, piensan que es porque ya van a fallecer, porque tienen un conocido que les lo introdujeron a cuidados paliativos y ya estaba moribundo, ya se iba a morir. Y muchas de las veces, gracias a Dios, este término ya ha cambiado. Por ejemplo, allá hablábamos mucho de clínica de soporte, porque cada vez más el oncólogo ha entendido, y ustedes se van a dar cuenta con el oncólogo con el que estén presentes, que buscan que, a pesar de que estén en el tratamiento médico y que muchas veces la quimioterapia o la radioterapia pueda provocar un efecto negativo, está otro médico que en conjunto con el especialista en cáncer va a ayudar a que su calidad de vida no disminuya. Entonces, ahí es donde nosotros entramos, y ahí es donde cada vez más, cuando nos invitan, porque obviamente es una invitación, es jamás pensar en que vamos a trabajar de lado y no vamos a estar en comunicación, sino cuando nos invitan, nosotros tenemos la oportunidad de estar siendo los vigilantes de aquellos síntomas que pueden estar afectando a los pacientes, pero en caso de dolor, pues obviamente muchísimo más. Y cuando el oncólogo nos los envía, obviamente tal vez es en temprana edad, pero porque está entendiendo que el dolor que está teniendo ese paciente o esa persona es por culpa tal vez de una consecuencia del cáncer. Entonces aquí se abre una gama enorme de lo que es el dolor oncológico. Por ejemplo, el dolor oncológico puede ser a consecuencia de la quimioterapia, y a eso se le llama dolor post quimioterapia.
Hay sustancias quimioterapéuticas que desgraciadamente, a pesar de que van a hacer mucho bien en el paciente, van a tener la posibilidad de tal vez curar o controlar el cáncer a rajatabla, mejorar la calidad de vida del paciente como no tienen una idea, pueden lastimar los nervios y van a provocar, ¿qué les había dicho antes? Un dolor neuropático, que ya les expliqué lo que es. Entonces, cuando el nervio está lastimado por culpa de la quimioterapia, va a tener el paciente un dolor oncológico neuropático. Entonces, el que nosotros identifiquemos esto nos va a ayudar bastante a que poco a poco vayamos adelante. Entonces, fíjense cómo hay un área oncológica. Sigue siendo dolor, pero ya la consecuencia es por una quimioterapia. El entender qué le pasó a esa persona, cómo se va a identificar y cómo se va a presentar ese dolor nos va a ayudar. Por ejemplo, el dolor post-quimioterapia son descargas eléctricas muy finas o alteración en las yemas de las manos. Casi siempre es distal, lo vamos a ver de la parte del codo hacia el final o de las rodillas hacia abajo. Raramente los vamos a ver en las partes cercanas como son los muslos o los hombros o el tórax. Es casi siempre distal y la persona lo que va a sentir son sensaciones raras. Todas esas sensaciones en las que estuvimos hablando del dolor neuropático va a estar presente. Esa es una parte del dolor oncológico. Pero muchas de las ocasiones el dolor oncológico también es a consecuencia de que el cáncer está muy cercano a una estructura que va a provocar dolor o que va a comprimir un tejido nervioso que va a provocar dolor. Entonces, cuando nosotros, por medio de los estudios de imagen que el oncólogo le pide a los pacientes para ver su seguimiento del cáncer, cómo siguen, nosotros identificamos eso. Entonces nos damos cuenta que ya una parte muy específica de la persona está lastimada por culpa del cáncer, nos da la oportunidad de identificar y dar un tratamiento muy en específico. Y en ese tipo de dolor oncológico, cuando una estructura está apretada por culpa de un cáncer, hay en ocasiones medicamentos en los cuales nos tenemos que apoyar. Y por eso les dije que para mí esto era un tema serio, porque quiero llegar a ustedes y que me entiendan que si escuchan a un especialista de dolor como yo decir morfina, no es porque yo les voy a decir que los voy a dormir o los voy a sedar o ya están a punto de morirse. Y eso siempre se lo digo a mis pacientes. La morfina es el mejor medicamento que tiene el especialista de dolor para poder controlar el dolor oncológico, el dolor de cáncer. Y no quiere decir que se van a morir. Si se los estoy diciendo aquí, si se estoy tomando el tiempo de hacer este tipo de podcast para ustedes, es porque yo no les quiero mentir. Yo no les voy a vender una idea de que les voy a dar control de dolor y los voy a dormir. Mejor se los digo. Cuando sufren, que ya están al final de la vida, yo soy el primero que les voy a decir, ya están al final de la vida. A los familiares, obviamente, o a la paciente si se está dando cuenta. Y va a haber sustancias que debemos utilizar. Pero la morfina en sí, para dolor oncológico, cuando un paciente está totalmente funcional, está activo, pero tiene dolor, la morfina es muy buen medicamento. Y cuando lo sabemos escoger y sabemos escoger la dosis, la persona se ve tan beneficiada y no se va a hacer adicto, porque tiene un por qué le está doliendo. Y siempre se los digo, la adicción es un término tan complejo que lleva otras cosas psiquiátricas para poder decir que la persona es adicta. Entonces, por eso la importancia de que yo les explique todo este tipo de cosas para que sepan que muchas de las ocasiones el cáncer va a provocar un dolor tan intenso que obviamente un desinflamatorio no les va a controlar el dolor. Eso es otro tema que muchas personas tienen muy arraigada. Desinflamatorio es analgésico. Depende, si tienes inflamación, sí. Pero si tienes dolor por culpa de un tumor que está apretando un nervio, que está empujando un órgano, pues no hay inflamación. Les duele. Y ahí es donde morfina y muchos de sus derivados puede ayudar. O en el tema de los cannabinoides, el cannabis y el CBD, también es un tema que cada vez más se está estudiando y va a ayudar a controlar el dolor. Entonces, fíjense cómo el entender
que el dolor oncológico, esa consecuencia también de una estructura, nos puede ayudar. Y siguiendo este tema, yo les puedo decir que el dolor oncológico también no solamente se trata de morfina. Muchas de las veces hay intervenciones o bloqueos que nosotros tenemos a la mano para poder llegar a ese punto doloroso y poder inactivar los nervios que están haciendo que se lastime por culpa de un cáncer esa estructura vital. Llámese el hígado, llámese el páncreas, llámese el estómago, llámese las vértebras, llámese los nervios espinales, llámese el hueso sacro. Hay tantas cosas que pueden estar lastimadas por culpa del cáncer que nosotros por medio de agujas o por medio de ciertos dispositivos podemos llegar para poder administrar un medicamento que inhiba el dolor. Entonces, fíjense cómo se abre otro panorama. Y por ejemplo, en la Cancer Pain Clinic en Canadá me dio la oportunidad de ver eso, de ver que no todo es tratamiento farmacológico, no todo es morfina. Y ahí les puedo comprobar que yo mismo quiero tener un equilibrio, ¿sí? En donde yo sé que tal vez el medicamento le está haciendo mal al paciente. Oye, aunque no lo quiera, veo, la familia me dice, doctor, es que yo sé que me lo dijo y al principio mi papá no se sentía muy dormido, muy adormilado, pero cada vez más que lo veo o que usted le sube el medicamento, doctor, se siente más dormido. Bueno, ahí es donde yo voy a buscar tener ese equilibrio y les puedo decir que hay ciertos tipos de infiltraciones o procedimientos más complejos, como ponerles morfina o anestésico local en la médula por medio de un dispositivo que se llama bomba intratecal, que nosotros lo hacemos en casos muy complejos, en donde la morfina sirvió, pero lo tiene muy adormilado al paciente y les ayuda a controlar el dolor y mejora la calidad de vida. Entonces hay también intervenciones que podemos ayudar para poder controlar el dolor. Entonces, fíjense cómo el panorama es muy diferente cuando lo explicamos así. Vemos al paciente en conjunto con el oncólogo. Entendemos lo que le está pasando. Yo entiendo que hay una estructura o una sustancia que está ayudando al paciente a curarse, pero que deja una secuela y yo identificando eso los puedo ayudar con medicamento para un dolor neuropático, con morfina o con una intervención. Pero el ramillete de oportunidades se abre. Y el que ustedes tengan la oportunidad de escuchar esto, no quiere decir que el familiar tenga que sufrir con dolor. Eso es lo peor que le podemos hacer a una persona que tiene cáncer. Sí, ya de por sí es tan pesado escuchar que el cáncer está presente, ahora con dolor no se vale. Y por eso el estudio del dolor, la clínica del dolor, la algología, en el dolor oncológico es parte fundamental. Y aquí es donde les cierro con todo mi cariño a todo este grupo de personas y les digo, si no sana hoy, dolerá mañana. Y aunque sea cáncer, si no sana hoy, dolerá mañana. Yo quiero ayudarles a mejorar su calidad de vida como otros algólogos en otros estados o en el mundo. Esto es Clínica del Dolor. Es la oportunidad de que ustedes mejoren su calidad de vida, no matter what, no importando que el diagnóstico sea cáncer. Saludos y un fuerte abrazo. Muchas gracias por escucharnos el día de hoy. Por favor, no se pierdan los próximos capítulos. Acuérdense que estamos en las diversas redes sociales y podcasts. No olvides suscribirte y seguirme. Saludos.